Podemos decir que hemos tenido una media de una novedad cada 3 días. La verdad es que es bastante. Hacía tiempo que no teníamos tantas novedades. Hay una pregunta ya por el chat de que si luego se va a poder ver el webinar en diferido. Sí, lo colgamos siempre en el canal de YouTube de Aprende con Darmon. Desde ahí lo vais a poder ver. Os recuerdo también que esta semana estamos con el Darmon Week y tenemos todos nuestros módulos con un 50% de descuento. Os he dejado un enlace al entrar al chat. Y bueno, como siempre, voy a presentarme primero. Bien, soy Enrique del Valle, trabajo con AdWords, cuando se llamaba AdWords, año 2004. Empecé con un proyecto familiar y luego, pues, a los años, 5 años después, decidí dedicarme a eso que me había llamado la atención y que entonces era muy sencillo, no tenía nada que ver con la interface de ahora ni con todas las funcionalidades que tenemos. Antes era un programa bastante, como si ahora, no sé, probamos otra plataforma de pago por clic que vemos que no tiene nada que ver con Google Ads. 2011, Google, contactaron conmigo para hacerme colaborador principal de la comunidad de AdWords hispana. Junio 2013 empezamos con la formación en Aprende con Darmon. Un año antes estuve dando algo de formación para un programa que había de agencias, Google Engage, y también estuve en el inicio de los Google Academies. 2016 decidí antes que tenía que escribir un libro sobre algo que me apasionaba, pero no fui capaz de dar con la fórmula hasta unos años más tarde. Puedo decir que más o menos 2014, 2013, 2014 yo ya estaba con la cosa de escribir un libro, pero me costó conseguir escribir sobre algo que no caducara, ¿no? Hablar sobre estrategias. Entonces estuve tratando de sintetizar muchas estrategias que pudieran no caducar demasiado en el tiempo, y de hecho el libro, pues a día de hoy todavía se puede leer y de hecho mucha gente lo dice que sí, no está actualizado porque han pasado, ya van a hacer 4 años, pero el libro todavía aporta mucho. Y ahí os dejo la dirección. Bien, empezamos. Bueno, al final os recuerdo que tenéis el chat abierto para poder hacer consultas sobre, pues sobre Google Ads en general o sobre las cosas que estamos viendo aquí en el webinar. Bien, la primera novedad es algo que me emocionó cuando lo vi, que es encontrarme que teníamos campañas de display manual cuando las creabas con segmentación automática, pero no hablo de la segmentación automática, el que llamábamos antes DCO, que lo que hace es buscarte más tráfico parecido al que tú ya estás consiguiendo, ¿no? Y que tienes 5 niveles para ampliarlo. No hablo de eso. Hablo de la segmentación automática como tenemos con las campañas de display inteligente, en la que nosotros no le decimos al sistema quién es nuestro público. Él lo va a tratar de conseguir basándose en el histórico de conversiones que tiene nuestra cuenta, lo que los algoritmos han aprendido sobre quiénes son los usuarios que convierten, ¿no? Y lo chulo de esto es que, bueno, pues esto lo creamos desde una campaña manual, y las campañas manuales lo que tienen es mucho más control que una campaña inteligente, que, bueno, cuando salieron apenas tenían control y poco a poco nos han ido permitiendo hacer más cosas. Y bueno, esta es una de las buenas noticias. Y la segunda es que precisamente, a lo mejor uno de los motivos de hacer campañas manuales, como estábamos viendo con la novedad 1, era el poder tener más control sobre la campaña, por ejemplo, para poder excluir, pues usando datos demográficos. Ahora resulta que las campañas de display inteligente lo han sacado todo a la vez. O sea, yo me lo he ido encontrando y digo, bueno, no puede ser. O sea, llevamos esperando esto hace un montón de tiempo, ya varios años,
y ahora lo sacan todo de golpe. Pues podemos ya en las campañas de display inteligente excluir datos demográficos. A nivel de campaña, eso sí, a nivel de grupo todavía no funciona. Entonces, bueno, estáis ahí, ¿verdad? Siempre os pregunto, pero como veo que nadie escribe nada por el chat, lo cual, a ver, está activado, ¿verdad? Sí. Bien, como os decía, una de las cosas del display inteligente chulas es que, bueno, la segmentación pues la elige de forma automática, pero claro, teníamos un gran problema cuando nuestro público no era de una edad determinada o no era de un sexo determinado, porque el display inteligente salía a todo ese público y claro, nos encontramos con que el algoritmo sí puede ir aprendiendo, ¿no? De que el público de esa edad no convierte o de ese sexo, pero claro, en el aprendizaje se nos iban unos cuantos euros, dólares o la moneda que empleemos. Entonces, esto es una gran noticia. Yo en el momento que salió, entré corriendo todas en cuentas. Esto yo ya lo vi hace como 3 semanas. Fue poco después de hacer el otro webinar. Y la verdad es que estoy súper contento. Todos los que me conocéis sabéis que soy súper fanático del display. Y bueno, esta funcionalidad pues me parece brutal. Todavía espero otras que lleguen, que creo que me emocionarán también, pero bueno, esta me parece fantástica. Vamos a por otra más. A ver si esto avanza. Ahí. Novedad 3, sincronizar columnas. Bueno, esto de las columnas, pues, ¿quién no se ha peleado con las columnas de estas son las columnas que quiero, salgo, entro, vuelvo, uy, ya se me han cambiado? Bueno, pues tenemos la posibilidad de sincronizar columnas si queremos con distintas cuentas para tener una configuración por defecto. Bueno, pues más cosas que va sacando Google. Novedad 4, grupos de ubicaciones. ¿Cuántas veces no nos ha pasado que tenemos un cliente que no se anuncia, por ejemplo, en toda España, se anuncia en 8 provincias, por ejemplo, y de repente te dice, oye, que este mes también en esta otra provincia? Y tú, vale, y te toca, si tienes 20 campañas, añadir a las 20 campañas la nueva provincia que vas a añadir. Yo normalmente usaba el editor de Google Ads que hacía que fuese un poco más sencillo. Pero, bueno, pues con los grupos de ubicaciones podemos hacer un grupo en el que tengamos todas las provincias. Entonces, cuando vamos a escoger, digamos, una campaña, la orientamos a un grupo de ubicaciones en vez de ubicaciones sueltas, cosa que si en ese grupo de ubicaciones añadimos una provincia más, automáticamente se aplica en todas las provincias en las que, bueno, en todas las campañas, perdón, en las que esté aplicada ese grupo de ubicaciones. Y esto lo tenemos en la biblioteca compartida. Novedad 5. El editor de Google Ads pasa a la versión 1.3 y tenemos, bueno, pues el nivel de optimización que nos lo quieren meter hasta en la sopa para que optimicemos mucho la cuenta y subamos los presupuestos y automaticemos todo y generemos más ingresos a Google. No, broma. También no hay que hablar mal del nivel de optimización. Si bien en el pasado hablábamos mal porque parecía que solo estaba creado para invertir más, ahora hay también cosas de optimizar la cuenta para ayudarnos a gestionarla mejor, aunque bueno, como siempre hay que cogerlo con pinza. Bueno, también hay presupuestos compartidos como novedad y panel de edición mejorado y bueno, no sé qué más novedades tiene porque la verdad es que tampoco me lo he mirado tanto. Si os digo la verdad, hace tantas cosas ya la interface de Google Ads que yo hay veces que ya, bueno, desde hace ya un tiempo uso a veces menos el editor porque lo hago ya a lo mejor algo que se hace fácil desde la interface. 6.
Programa de verificación de identidad. Esto es algo que quiere hacer Google para aumentar la transparencia en los anuncios, para saber cuando vemos un anuncio de quién es. Entonces, poder saber el nombre de la empresa y el país del anunciante es algo que, bueno, va a ser obligatorio en el futuro. Van a empezar, según dice Google, en Estados Unidos y tardarán años en finalizar el proceso, que recibiremos un email que nos dirá pues que tenemos que presentar una serie de datos para que se sepa, ¿no?, ese anunciante de dónde es. La verdad es que es interesante porque muchas veces vemos muchos anunciantes y no sabemos de dónde son, y para saberlo te toca entrar a su sitio web y a veces tampoco viene ni siquiera muy claro, ¿no?, en el sitio web dónde estás comprando. Lo veo interesante. Novedad 7. Bien, esto ha sido un poco, podríamos decir, de regreso al pasado. Bien, Google Shopping, cuando salió, había una parte que era gratuita, ¿vale?, que era la orgánica. La pestaña de Shopping era gratuita y salías ahí, tú subías tu catálogo a Merchant Center y salías en Shopping, ¿no?, de forma gratuita. Y luego, si hacías una campaña de Shopping, además salías en una búsqueda de, pues donde vemos aquí, de todo, ¿no? En esta parte salíamos si estábamos pagando, pero aquí era orgánico, era gratuito. Así es como empezó Google Shopping hace un montón de años. Luego, pues así como, bueno, esto fue una estrategia, ¿no?, de Google para hacer que más gente se metiera dentro del programa. Y la verdad es que lo consiguieron. Una vez que tuvieron mucha gente, entonces, de repente, de un día para otro, así como quien no quiere la cosa, la parte orgánica empezó a ser de pago. Entonces, bueno, seguro que muchos anunciantes no se dieron cuenta, ¿no?, en ese momento de que, bueno, los que estaban solo de orgánico sí, evidentemente se darían cuenta, pero los que estaban ya haciendo shopping para salir en lo que es en el buscador, a lo mejor se dieron cuenta de que había más tráfico, pero no eran conscientes del todo de que la parte orgánica había desaparecido. Bien, pues ahora vuelve otra vez. Volvemos otra vez al pasado, ¿no? Volvemos otra vez a tener tráfico orgánico, pero si nos fijamos, cuando hacemos clic en la pestaña de Shopping, veremos anuncios como este y luego, cuando acaba el último anuncio, vemos que abajo pone anuncios y ahí sí que salen ya anuncios de shopping, como vemos, más pequeños y unos al lado de los otros. Entonces, bueno, pues es un movimiento que, a ver, yo siempre, no es que piense mal, pero lo huelo, ¿no? Porque, bueno, cuando estás muy metido en un programa ya tantos años y vas y sabes la evolución un poco de shopping, Google está invirtiendo mucho en shopping, vienen muchos cambios, ya hemos visto cosas, pero van a venir muchas más. Y Google tiene un gran enemigo en el comercio electrónico, que es Amazon. Es un gigante que le ha comido mucho terreno. Entonces, Google yo creo que está dando un paso hacia atrás también para favorecer, ¿no?, pues el catálogo, ¿no?, de que más usuarios vuelvan otra vez a meter todos sus catálogos en Merchant Center para que salgan en shopping de forma gratuita, ¿no?, sin hacer ninguna publicidad. Tú podrías ya estar saliendo ahí. Bien, esto por defecto, no hay que hacer nada en nuestras cuentas. Vemos aquí destino Surface Across Google y eso, pues, es lo que indica que vas a salir en todas las propiedades de Google y, bueno, es automático, no hay que hacer nada. 8. Anuncios de solo llamada. Visita sitio web. Os he puesto entre paréntesis. Esto es que ha salido un nuevo formato de anuncio de llamada en el que tenemos la opción de poner este enlace de visita el sitio web. El objetivo de esto, que es totalmente cierto, los anuncios normales de llamada muchas veces tienen clics accidentales de gente
que no quiere llamar, lo que quiere es entrar al sitio web, se confunde en el anuncio, entonces hace clic ahí. Entonces, el objetivo va a ser de poner esa extensión, tener menos clics accidentales de llamada y también favorecer a los usuarios que quieren interaccionar con la web. Si tenemos una web en la que los usuarios pueden informarse antes de, a lo mejor, hacer una llamada, pues tenemos esa puerta, ¿no?, que abrimos. Novedad 9, pues ha salido dentro del planificador de palabras clave una nueva funcionalidad que se llama Afina tus palabras clave. Entonces, esta herramienta lo que hace es que nos ayuda, aquí por ejemplo para zapatos, pues nos da ideas de marcas de zapatos, lo vemos como lo agrupa, tenemos también por tipos de zapatos, por género, incluso como vemos abajo pues tenemos por color. Bueno, más herramientas, la verdad es que no la he probado a fondo y todavía no he visto todo el detalle de ella, pero bueno, más herramientas para trabajar, aunque hoy en día ya las palabras clave no son tan importantes, entre comillas, ¿no? Tendemos mucho a la automatización y no hacer estructuras tan segmentadas, ¿no? Como en el pasado. Estructuras más compactas funcionan mejor, con lo cual, bueno, no quiere decir que no tengamos que hacer un estudio de palabras clave y demás, pero que no empezamos, ¿no?, a no trabajar ya como lo hacíamos antes con estructuras tan granulares. Y la novedad número 10 que os traigo, la última, son cambios en el informe de Gmail. En la actualidad, cuando hacemos clic en un anuncio de Gmail, este se expande. Se expande para hacerse un anuncio más grande, pues con imágenes y demás, porque muchas veces nos sale pues como si fuese un asunto, nos sale comprimido. Entonces, esto en la actualidad lo está contabilizando como un clic. Bien, pues en una próxima actualización que va a hacer Google, cuando hagamos clic en ese anuncio de Gmail y se expanda, lo va a contar como una expansión. Y esto está bien porque si no, luego nos volvemos locos, ¿no? Los clics, las visitas a nuestro sitio web, comparamos a lo mejor en Analytics el tráfico que nos llega, pensamos que los clics son visitas a la web y resulta que el usuario no ha salido de Gmail. Bien, esto va a afectar a campañas de Gmail y también de Discovery, porque bueno, las campañas de Discovery, como sabemos, también hacen publicidad dentro de Gmail de forma automática. Y bueno, pues hemos finalizado. Vamos a pasar ahora al chat. Podéis ir haciendo vuestras preguntas. Y aquí os informo de que esta semana tenemos el Darwin Week. La verdad es que es la primera vez que lo hacemos. Y hemos puesto un 50% de descuento en todos los módulos que tenemos de pago por clic. Solo se puede comprar un curso por un módulo, ¿vale? Por alumno. Y tiene un 50% de descuento, con lo cual es muy buena idea si queréis probar nuestra formación o si tenéis idea a lo mejor de hacer un máster más avanzado, luego eso que habéis abonado se puede descontar, ¿no?, de un curso más grande. De hecho, os descontamos el valor original, ¿vale?, del curso. O sea, si hacéis, por ejemplo, el curso de display, que ahora está a 165 euros, después si hacéis el máster, os descontaríamos esos 330. Lo cual es una muy buena oportunidad para aprovechar. Y ahí os dejo la URL de la promoción que tenemos, que no sale en nuestra web, ¿vale? No, es una promoción que estamos haciendo por redes sociales y demás, pero no la vais a encontrar en la web porque no la tenemos puesta. Bueno, tenemos un pequeño banner que a lo mejor os sale, ¿vale?, en la parte superior. Y ahora sí que pasamos ya al chat, donde ya vemos algunas preguntas. Bien, tenemos a Santi que dice: hola Enrique, tengo una pregunta. A ver, vamos a maximizar esto un poco. Tengo una pregunta que quiero hacerte desde hace tiempo. Me han
pasado en una campaña configurada ROAS objetivo de 400. Estaba funcionando muy bien, así que la subimos a ROAS 450. En efecto, el sistema logró ese ROAS objetivo a 450, pero a costa de reducir volumen de conversiones, lo que implicó menos ingresos, es decir, consiguió transacciones más baratas y con mayor retorno, pero a costa de traer menos volumen de transacciones y, por lo tanto, de ingresos. ¿Es posible esto? ¿Os ha pasado alguna vez? Pues bueno, es el comportamiento normal del algoritmo. Si nosotros le pedimos, somos más exigentes y le pedimos más rendimiento, el sistema lo que va a ver es que en muchas subastas no puede salir, porque si salen todas las subastas, no consigue ese objetivo. Entonces va desechando algunas subastas. Claro, menos subastas quiere decir que vas a tener menos conversiones, porque hay menos probabilidades, ¿no?, de conversión si sales en menos subastas. Y es algo totalmente normal. O sea, cuanto más alto le pongas el ROAS, menos cantidad de conversiones vas a tener, pero van a tener un valor más alto, vas a tener un retorno más alto de la publicidad. Entonces, la gracia está en encontrar el equilibrio entre el retorno que a ti te genera ingresos, un buen beneficio, y el volumen, porque al final, ¿de qué te sirve tener 5 ventas ganando mucho si puedes tener 50 ganando menos, pero el volumen pues también influye? Pero claro, aquí también hay que sumar los costes de envío, de personal, etcétera. Entonces, no es tan fácil encontrar el equilibrio, pero se trata un poco de eso, ¿no? De ver cuál es el retorno que a nosotros nos da beneficio y sin sacrificar, por ejemplo, el decir, bueno, es que vendo muchísimo, pero gano tan poco que al final estoy cambiando, ¿no?, el dinero de sitio. Bueno, había una pregunta más abajo de Verónica, dice, ¿desde dónde se sincronizan las columnas? Pues si te digo la verdad, no lo sé, porque me ha salido la opción varias veces, pero no he ido a buscarla, me ha salido. No sé decirte, Verónica, de dónde se sincronizan. Eso es una funcionalidad que la primera vez vas a ver que te sale sola, pero después, si te digo la verdad, no he ido a buscarla, no sé decirte dónde está. Pero si no te ha salido sola, sin buscarla, es que no lo tendrás todavía en tu cuenta, porque eso también sucede, que a veces hablamos de cosas y a todo el mundo no le ha salido. Vamos a otra pregunta de Abraham. Dice, hola Enrique, tengo un problema con una campaña por emplazamientos de display. Si un emplazamiento permite anuncios de Google Ads, ¿por qué mis anuncios no tienen ninguna impresión? He cambiado varias veces de estrategia de puja por si son espacios publicitarios con mucha competencia, pero no hay manera. ¿Qué me recomiendas? Bueno, hay veces que en efecto queremos salir un emplazamiento y no hay forma. Si quieres asegurarte de salir, aunque asegurarte es complicado, yo te diría de que pases a un CPC manual 100% o que incluso pongas el anuncio a CPM. El CPM se salta, digamos, el nivel de calidad y te permite entrar más rápido, ¿no? A lo mejor en las subastas de ese espacio publicitario. También a veces hay que entender que aunque vemos que en un sitio hay publicidad de Google Ads, a lo mejor, sobre todo sucede con grandes portales, el espacio lo venden a distintos empresas, ¿no?, por así decirlo. Entonces, en tiempo real, a lo mejor una impresión se la venden a Google Ads, pero hay otras que se las venden a otras empresas, como puede ser Criteo, ¿no?, otras empresas que se dedican a hacer también display y remarketing. Entonces, que veamos también el que en un sitio hay espacio publicitario de Google Ads no quiere decir que lo vaya a ver siempre. Dependerá también de cómo están vendiendo ese espacio en ese sitio web. Rosa Díaz dice, el de Scripts no está disponible en esta oferta. Sí que está disponible. Aquí, como no me cabía en el slide, solo os he puesto 8, pero si vais al enlace que encontráis aquí en este slide y en el chat cuando habéis entrado, vais a ver que están todos los módulos. La promoción que tenemos es en todos los módulos. Solamente podéis elegir uno, pero tenéis un 50% en cualquiera. Mohamed Ali dice,
Desde mi punto de vista, Santi, lo que planteas es normal. Al subir el ROAS a 450, el algoritmo intentará centrarse en subastas en usuarios más rentables que aseguren ese ROAS, por lo que en función del presupuesto, las transacciones se verán reducidas. Esa es mi opinión. Bien, en función del presupuesto y no del presupuesto, porque podemos, evidentemente, si el presupuesto limita, pues lo limita, pero podemos tener un presupuesto ilimitado, por así decirlo, pero el sistema no se lo va a gastar todo si ve que no llega a ese ROAS que le hemos puesto, por ejemplo, de 450. José Rodríguez dice, en el apartado 9, afinar por palabras clave, has dicho que se recomienda usar estructuras más compactas en vez de tan segmentadas. ¿Puedes darnos un ejemplo? Bueno, esto va con un movimiento que estamos, bueno, antes de que empezara el COVID, pues estuvimos en Madrid en un evento para agencias y ya nos estuvieron hablando del Agacure, ¿vale? El Agacure consiste en compactar las campañas, el no tener estructuras tan granulares con el objetivo de automatizar. O sea, eso es lo que hay que tener muy claro. Cuando una cuenta la automatizamos, entramos en otro nivel. Tenemos más conversiones. Es más fácil de gestionar la cuenta. Y al final nos olvidamos de los CPCs manuales. Y es lo que buscamos al final todos, ¿no? Tener volumen y volumen de conversiones. Entonces, compactando las cuentas de forma que no tengamos tantos grupos de anuncio, eso favorece esas estructuras compactas que podemos automatizar y nos van a funcionar mejor. También funcionan bien las concordancias abiertas, concordancia amplia, tener pocas campañas, pocos grupos con concordancia amplia y pujas automáticas, eso nos ayuda un montón. Luego también el tener, por ejemplo, campañas de DSA que cogen todo el catálogo, tenerlas también a CPA. Bueno, pues si lo vais probando, os daréis cuenta de que funciona, ¿no? Hay una serie de factores factores de cómo funcionan, ¿no?, los algoritmos. Con el tiempo hemos tenido que amoldarnos a los algoritmos. Hay que decir que Google en los últimos 3-4 años le ha dado, o sea, palabras literales de gente que trabaja en Google, han tirado el algoritmo abajo y lo han construido desde cero. Y hablamos de unos 25 cambios importantes en el algoritmo en cada año. Y ya, desde que hicieron eso, ya han pasado como 4 años. O sea, el algoritmo tiene como 100 cambios muy buenos para mejorar la conversión. Entonces, nos va tocando adaptarnos al algoritmo, porque el algoritmo es el que nos da las conversiones. Entonces, veréis que Google seguirá este año pues fomentando, ¿no?, ese Agacure, esa compactación de campañas, porque de hecho en un estudio que hicieron se dieron cuenta de que España era un país donde no estaba muy implementado, ¿no?, el Agacure, que no se estaba teniendo estructuras tan compactas, ¿no?, como en otros países donde sí que ya lo estaban haciendo. Otra pregunta de Carlos Marcos dice, ¿qué sabes de las ayudas de Google para pymes con motivo del COVID? Pues la verdad es que no sé nada. Sé que salió la noticia de que va a haber unas ayudas y demás, pero la verdad es que no he recibido ninguna ni nada. No sé si se pusieron la medalla de eso. La verdad es que no he conocido todavía a nadie que ni ninguna cuenta en la agencia en la que nos haya salido, ¿no?, que tenemos esa posibilidad de esas ayudas. Vamos a otra pregunta. Usiel dice, ¿qué tal, Enrique? En el curso de optimización comentas cómo asignar el valor de la conversión dinámicamente, haciendo uso del seguimiento de conversiones con Total Value. He mirado el artículo de tu blog, pero tiene fecha de 2011. ¿Sigue siendo esa la forma de implementarlo? Por otro lado, he buscado información y lo único que he encontrado por parte de Google sería añadir un fragmento de evento para página de conversión. Entiendo que esto tendría que hacerlo producto por producto, ¿correcto? ¿Cómo, dónde puedo encontrar información sobre la asignación dinámica del valor de conversión? Bien, sí que ha cambiado desde el año 2011. Antes el código era un único código de conversión
Y ahora, digamos que el código de conversión está separado en dos partes. Está la etiqueta global, el global tag, que colocamos en todas las páginas de nuestro sitio web y que hace como código de remarketing. Y entonces sí que tenemos una etiqueta para medir la conversión que puede ser dinámica o no, y que además tenemos la posibilidad de que se cargue al hacer clic o que se cargue con un evento. Entonces, bueno, la parte de extracción, digamos, dinámica del valor de la conversión, esa digamos que no ha cambiado, ¿no? Lo que ha cambiado es el código, pero el sistema sigue siendo el mismo. Cuando se produce en un comercio electrónico, en nuestro proceso de compra, en PHP se llama la variable total value. Cuando ese total value tiene un valor porque ha finalizado la compra, el código de conversiones lo que hace es ir a leerla y decir, vale, se ha producido la conversión y este es el valor, y lo coge de nuestro e-commerce. Esa parte es la misma, pero bueno, los códigos sí que han cambiado. Mohamed dice, ¿has oído hablar de Acure, la nueva estructura de campañas optimizadas para Smart Bidding? La idea es crear campañas compactas que tengan menos grupos de anuncios para que el algoritmo pueda trabajar con más volumen de información. Y eso es lo que estamos hablando. Dice, el problema que veo es que perdemos control sobre los términos de búsqueda y los anuncios, aunque con los de RSA o inserción dinámica se podría solventar. ¿Tú lo has probado? Lo he probado y pierdes control, entre comillas, porque puedes seguir negativizando para ayudar al algoritmo. No es algo que debas de dejar de hacer. También os digo que cuando está funcionando bien, yo de hecho tengo una cuenta que trabajo así desde hace 3 años más o menos. Y por error subí palabras en concordancia amplia y a la semana cuando fui a mirar me di cuenta de que habían funcionado muy bien, ¿no? Y entonces poco a poco me fui dando cuenta de que cuando estamos con CPA y le damos concordancia amplia, cuando le damos algo muy amplio, el sistema funciona bien y el propio algoritmo es como si negativizara. Es decir, decido si salgo a una subasta o no en función de las probabilidades de conversión. Y es que a veces sucede que una palabra o bueno, un término de búsqueda que pensamos que es muy malo, pues a lo mejor para una persona que tiene mucho interés porque ha estado haciendo muchas búsquedas o porque el algoritmo ha determinado de que esa persona, aunque la búsqueda que haga esté un poco más alejada de nuestro producto, pero tiene probabilidades de conversión, entonces sale en esa subasta. Entonces, es por eso que tratar de querer tener control, ¿no?, sobre las búsquedas es algo que nos va a costar, pero es algo que debemos de ir quitándonos, ¿no?, de encima. Yo tengo clientes que aprovechando, bueno, pues cuando empezó todo este problema del COVID y demás, como bajó mucho el tráfico al principio, pues cogí y dije, bueno, voy a aprovechar y voy a compactar las campañas para que tenga el algoritmo, para que tenga más volumen. Y bueno, yo como siempre digo, lo que no te mata te hace más fuerte y cuando hay cosas que suceden es el momento de hacer cambios. Y cogí en un cliente grande y paré todas las campañas bueno, todas no, dejé alguna, pero muy pocas. Algunas palabras de concordancia exacta dejé su campaña, pero todo lo demás lo pasé a una campaña de DSA, todo. Bien, pues esa campaña de DSA a día de hoy invierte entre 600 y 800 euros diarios y me está dando un retorno mucho más alto de cuando tenía todas las campañas segmentadas en esa cuenta. Entonces, bueno, pues esto del Lagacure y de compactar funciona. Y ahora tengo mucho más volumen, ¿no?, del que tenía antes y me sigue funcionando, pero muy bien. Y luego, aparte, lo que tiene es que me permite de una forma más sencilla graduar el presupuesto diario. Y además va muy bien. O sea, si yo sé que, por ejemplo, un lunes vendo mucho, pues le doy más presupuesto el lunes a la campaña. Pero si sé que luego un jueves o un viernes vendo menos, lo que hago a la campaña es le voy ajustando el presupuesto. Y lo que observo es que me permite de una forma más sencilla tener que el algoritmo disponga de un presupuesto para todo el día
Y cuando hay menos probabilidades de vender, si le pones un presupuesto más bajo, es como que no sale a tantas subastas, sale a las subastas con más probabilidades de conversión. Eso en el pasado, cuando había un día de ventas más flojas, que estadísticamente tú lo sabes que es así, cada vez era más difícil el mover todas las campañas, bajar el presupuesto a todas, subirlas a todas. Sin embargo, teniendo una única campaña es muy sencillo, muy sencillo. Luego, a la hora de extensiones, de anuncios de promociones y etcétera, es una ventaja enorme. La verdad es que estoy súper contento de haberme librado, ¿vale? Lo digo así, haberme librado de un montón de campañas con toda su optimización y tenerlo todo como una única campaña de DSA. Vale, Eugenio está poniendo aquí por el chat sobre lo de la sincronización de las columnas, que desde la pestaña columnas está la opción de sincronizar. Es cierto. Haciendo memoria ahora sí que estaba ahí, ubicada. Lo que pasa es que ya a veces es difícil acordarte de todas las cosas, ¿no?, que tiene Google Ads. Sobre todo van saliendo cosas nuevas y decir, ostras, ¿esto dónde lo vi? Fijaros que este mes, tres novedades. No, una novedad cada 3 días. Hemos tenido 10 novedades en todo el mes. Bien, vamos a la siguiente pregunta del chat. Alba dice, en YouTube Ads suelo crear 3 grupos de anuncios: emplazamientos, palabras clave y temas. ¿También te pasa que temas se come casi todo el presupuesto? ¿Hay alguna solución para que reparta mejor el presupuesto entre los distintos grupos de anuncios? Bueno, pues sí, lo he vivido. Yo lo que hago, a no ser que tenga mucho presupuesto, es los temas para mí. Fíjate que hago un montón de display y los temas ya no los uso. Ahora mismo, en la actualidad, mira que tengo cuentas, no estoy usando los temas en ninguna. ¿Por qué? Pues porque los temas son temas y son muy generales y se basan en las páginas web y no tanto en los usuarios. Entonces, bueno, si hay algún tema que es que encaja muy bien, ¿no?, con nuestra temática, bien, lo cogemos. Pero coger temas así pensando, bueno, a lo mejor le interesa a los usuarios este tema y demás, al final lo que nos lleva es que tienen mucho tráfico. Porque, bueno, si hay temáticas que tienen mucho volumen de tráfico, ¿no?, pues se nos va a ir el presupuesto. Entonces, yo lo que apuesto más son por las audiencias, que las audiencias hoy en día las creamos con palabras clave también, o palabras clave. A ver, podríamos hablar de lo mismo, audiencias, palabras clave. Esa para mí es la mejor, porque es mucho más granular que los temas, que son muy genéricos. Entonces, pues eso es lo que te puedo decir. Yo soy fan de las audiencias. Los emplazamientos, he hecho pruebas siempre, pero no sé, me parece que dan un montón de trabajo. Es muy difícil dar con buenos emplazamientos. El volumen oscila. La verdad es que no sé si no ha sido bueno, pero nunca he triunfado mucho con los emplazamientos. Sí que a veces he tenido campañas que me han funcionado bien, pero un tiempo y de repente los emplazamientos van cambiando y se te viene abajo, ¿no? Creo que tiene un trabajo grande, ¿no? De algo que podemos automatizar, pues trabajando, por ejemplo, con las audiencias, ¿no?, que es más automático y aparte, pues lo que me gusta a mí de las audiencias es que te centras más en el usuario y no en dónde está. Creo que esa es la gracia del display, del vídeo, centrarnos en el usuario y no tanto en las páginas que visita, que podríamos decir que es secundario. Lena Gómez dice, tengo tu libro, pero con tantas novedades del 2016, ¿tienes pensado hacer una actualización? Pensadlo, lo tengo pensado. La cosa está en que lo encaje en mi calendario. La verdad es que cuando se te abren muchos proyectos y muchas cosas, pues tienes un poco que dar prioridad sobre todos ellos.
tenemos muchos, bueno, con la formación estamos muy metidos. Cuando escribí el libro tuve que dejarlo todo durante 6 meses, que es mucho tiempo, para centrarme solamente en el libro. Y ahora estamos muy centrados en la formación. Estamos haciendo muchas mejoras y demás. Entonces, este año no tengo idea del libro. El año que viene era mi idea, pero tampoco lo tengo del todo claro. Si será el año que viene o será el otro, porque tengo también un proyecto personal. Bueno, no lo he anunciado, pero bueno, ya que estamos, os adelanto algo. Yo hago windsurf, soy fanático desde hace bastantes años y por una cosa o por otra, al final, por conocer a una persona y otra y demás, pues al final me ha llevado a meterse en la cabeza que quiero ir al Campeonato del Mundo de windsurf de velocidad. Es un campeonato que está abierto a profesionales y amateurs que pueden ir a aprender. Entonces, es una cuestión simplemente de formalizar la, la matrícula, ¿no? del campeonato y ir. Y la verdad es que es algo que quiero hacer y estaba entrenando para ir este año, pero con todo lo que ha pasado con el COVID, pues no voy a poder ir este año. Y mi idea era ir el año que viene, pero como os digo, cuando me ponga a escribir el libro, voy a tener que dejar muchas cosas. Escribir un libro es cuando lo tienes en la mano no te das cuenta, ¿no? del trabajo que lleva detrás, pero cuando me ponga voy a tener que estar 6 meses pensando prácticamente solo en ello o dándole una prioridad alta, con lo cual lo escribiré, os lo prometo. O sea, lo quiero actualizar, pero tengo que ver bien en qué momento, en qué espacio temporal aprovecho para hacerlo. César del Pino dice, hola Enrique, ¿el módulo de shopping es el mismo que hay en el máster? Sí, todos los módulos que tenemos en promoción son los que están dentro del máster. Cuando os matriculéis a un módulo, lo que vais a tener es acceso a él durante 12 meses. 12 meses, ¿por qué lo hacemos así? Porque así te va a cubrir una actualización del mismo. Por ejemplo, ahora el siguiente módulo que actualizamos es el de YouTube, ¿vale? Por ejemplo, aquí, como veis, están en el orden. Todos estos que están aquí están actualizados ya este año. El de calidad, conversiones, todos los que veis están actualizados. El siguiente que actualizamos es el de YouTube este mes. Entonces, si ahora mismo cogieras otro, el de Scripts, por ejemplo, que no está actualizado, pues tendrías la versión de 2019 y tendrías también la versión de este año. O sea, podrías entrar ya a ver la versión que no está actualizada. Y como tienes acceso a 12 meses, tendrías también acceso a la nueva versión. Bien, otra pregunta de Víctor. Dice, ¿podrías explicar cómo subir los leads que llevaron a conversiones reales posteriormente? Esto es para una campaña de búsqueda. No entiendo muy bien el proceso cuando lo he intentado. Bien, trabajar con conversiones offline es la caña, pero es complejo. Es complejo porque tenemos que guardar los leads en una base de datos, ¿no? Podríamos hacerlo a mano en una hoja de cálculo, pero sería un proceso bastante laborioso, ¿no? Bueno, si tuviésemos pocas, podríamos hacerlo, ¿no? El decir, bueno, lo guardo todos los datos de cuando se produce una conversión, el gclick de la URL lo guardamos, que es lo que nos va a permitir luego volver a subirlo a Google Ads, diciéndole esto es una conversión de este tipo, de venta o de lo que queramos. Y bueno, aquí como para explicártelo en el chat tampoco te puedo decir mucho más, pero cuando trabajamos, por ejemplo, con un CRM, se puede automatizar. Salesforce, por ejemplo, tiene integración nativa de las conversiones offline, no las podemos llevar a Google Ads de forma automática y bueno, pues con otras soluciones hay que hacerlo más a mano. Otra pregunta por el chat de Ana dice, ¿podemos comprar el módulo pero empezarlo cuando queramos? Estoy terminando un máster, pero me interesa algún módulo, pero no sé si podré empezarlo ahora. Bueno, como os dije,
al comprar un módulo tenéis acceso a él durante 12 meses. Con lo cual, pues en 12 meses tienes tiempo de sobra. De hecho, si es un módulo que todavía no hemos actualizado, pues te lo compras y a lo largo del año se actualizará y podrás hacerlo cuando quieras y tendrás 12 meses. También os recuerdo que por adquirir un módulo accedéis a nuestra comunidad de PPC de forma indefinida. Es una comunidad cerrada, solo abierta en escritura para alumnos y exalumnos y está abierta en lectura para todo el mundo. Cualquiera podría ir, que no haya hecho formación con nosotros, podría leer todo lo que hay ahí, pero solo pueden participar alumnos y exalumnos. Otra pregunta de Ana. No, esta ya la he visto. De Elena. Dice, ¿se puede empezar una campaña a CPA? Entiendo que no tenga sentido si aún no tenemos un valor por conversión, pero alguna vez lo he visto. Si acaso maximizar clics y luego conversiones. Bien, las campañas de CPA, has hablado de valor de conversión y CPA le da igual el valor de la conversión. Simplemente trabaja a conversiones. Le da lo mismo que tengan más valor o menos. Si quisiéramos diferenciarlo, tendríamos que tener por ROAS o maximizar el valor de las conversiones. Son las dos estrategias que se basan en el valor. Entonces, sobre la pregunta de empezar desde cero a CPA, pues sí, hoy en día se puede. Depende de la cantidad de conversiones que tenga la cuenta, del histórico y demás. Yo tengo muchas cuentas donde ya son cuentas que ya están, ya tienen un histórico y todas las campañas las empiezo siempre en CPA directamente. O sea, no me planteo otro tipo de estrategia que estás muy por debajo. Otra cosa es que empieces desde cero una cuenta. Empiezas una cuenta y a lo mejor solo tienes 500 conversiones en todo el periodo, o 1000, o acabas de empezar. Claro, CPA es posible que con 5.000 conversiones funcione mucho mejor que si tienes 500 o 1000. Entonces, se basa más un poco en eso, en el histórico total de conversiones de la cuenta, que en otra cosa. Aunque CPA también funciona con el histórico de otros anunciantes, con lo cual a veces no funciona tan mal desde el principio. Vamos a otra pregunta de Rocío. Dice, ¿Agacure puede funcionar bien para una cuenta de micropréstamos? Sí, no veo por qué no. Agacure se puede adaptar bien a cualquier tipo de cuenta. Lo que influye más es el volumen de tráfico que generamos. Al final, si tenemos una cuenta muy pequeñita, y aún compactándola toda no generamos un volumen suficiente de conversiones, pues no nos va a funcionar muy bien. Yo siempre hablo de cuando hablamos de automatizar, tener mínimo de 10 conversiones por grupo de anuncios al día. ¿Vale? Mínimo de 10 conversiones al día por grupo. Si estamos con menos de eso, le va a costar más. Le va a costar más el hacerlo. Gonzalo comenta por el chat, ayer mi account manager de Google me dijo que puedes lanzar una campaña a CPA directamente. En efecto, se puede. Ahora, si es una cuenta nueva y desde el principio la lanzas a CPA, pues ya te digo yo que es muy probable que tengas unos CPAs un poco locos. Pero si ya la cuenta lleva tiempo, sí. Alex King dice, hola, estamos empezando con Google Ads. Me interesa comprar los módulos. Si tuviera que comprar uno para empezar, ¿cuál debería comprar? Pues sin duda el de conversiones. Si estáis dudando en un módulo, el de conversiones. ¿Por qué? Pues porque han cambiado tanto y hay tanta información y son los cimientos, los pilares de Google Ads. O sea, si fallamos en las conversiones, ya da igual todo lo que hagamos. Entonces, ese módulo ha cambiado muchísimo. Sin ninguna duda, conversiones. Además, a 130, pues tirado. Héctor Ibáñez dice, si compramos todos los módulos tenemos el máster, ¿no? Lo dije antes y lo pone también en la página. Los módulos sueltos con la promoción no se pueden comprar todos, se puede acceder a uno.
pero si juntásemos todos los módulos, tendríamos el máster. Máster tenemos 3. Tenemos el máster de Google Ads, que tiene los módulos de Google Ads. Tenemos el máster PPC, que tiene Google Ads más todos los módulos relacionados con PPC, y luego el PPC Plus, que tiene además pues, módulos de Analytics, de CRO, uno de SEO, redes sociales, viene pues un poco con más vitaminas, ¿no? Y esos son los 3 que tenemos, y la promoción la tenemos en cualquier módulo. Y vamos a por la última pregunta. ¡Buah! Oye, hoy sí que lo he conseguido. Las he hecho todas más o menos en los 50 minutos que suele durar el webinar. Venga, vamos a por la última de Joan. Dice, hola, para campañas de display, ¿qué recomiendas optimizar? ¿ACPA, ACPM, CPA, ROAS? Es para una cuenta nueva. Bien, optimizar display para ROAS es muy complicado. Necesitamos muchísimo volumen. El ROAS es para comercio electrónico. Entonces, hacer display y tratar de conseguir una venta es complicado. Entonces, CPA, o sea, poner una campaña de display a ROAS es un poco, pues, complicado. A no ser que tengas una estrategia en la que, por ejemplo, estás inventándote el valor de una conversión. O, por ejemplo, el que se suscribe le pones un valor de 10, el que llega a la cesta un valor de 50, el que compra un valor de 100. Bueno, si nos inventásemos algo así, pues podría funcionar ROAS, ¿no? Porque habría mucho tráfico que generaría valor, pero no en un comercio electrónico, claro, display y ROAS puede que, bueno, con el tiempo irá cada vez funcionando mejor porque el algoritmo es más preciso, pero es complicado, ¿vale? En principio. Entonces, CPM y CPA. CPM está pensado, pagar por 1000 impresiones está totalmente alejado de la conversión. Entonces, si lo que buscamos es branding, CPM nos puede ir bien, pero si no, es CPA. CPA es la métrica que lo que le pedimos al sistema son conversiones, es la que se suele utilizar. Y como yo suelo hablar en las formaciones, pues aunque tengamos nuestras campañas de CPA, es bueno el mirar la columna de CPM, porque si tenemos un CPM demasiado bajo, quiere decir que ganamos pocas subastas. Entonces, la métrica de CPM es una métrica que también debemos de controlar para ver la salud de nuestras campañas de display. Cuanto más alto sea el CPM, es porque tenemos un CTR y un CPC más altos. Eso nos produce un CPM más alto y ganamos más subastas, con lo cual es un síntoma de buena salud de nuestras campañas. Cuanto más alto podamos pujar y más alto sea nuestro CTR, pues más alto es el CPM y a Google le va a encantar y nos va a dar mucho tráfico. Bueno, pues ha sido todo. Nos vemos en el siguiente webinar. Bueno, esta semana tenemos otro webinar de YouTube. ¿Vale? Si estáis interesados en YouTube, vamos a estar con Milena hablando sobre las novedades que vienen de YouTube y un poco explicando el módulo que va a impartir. Y acordaros que la promoción está solo hasta el día 18 de mayo. Es una oportunidad grande y muy buena que, ya os digo, nunca habíamos hecho. No sé si vamos a volver a repetir. Pero bueno, pues es una forma de abrir las puertas de una forma económica a nuestra formación. Nos vemos en el siguiente webinar. Chao.